Hola a todos, por medio de este video se tratará de explicar cómo se comporta un movimiento armónico simple o MAS en sus siglas. Tenemos un resorte vertical, el cual tiene una constante de 60 newtons sobre metro y se incorpora una masa de 700 gramos, alcanzando un estiramiento inicial. Si realizamos un estiramiento de 30 centímetros hacia abajo y lo liberamos, se podría determinar lo siguiente. Por medio de las leyes de Hooke se pueden determinar el estiramiento inicial, el periodo, la frecuencia, la velocidad angular, la posición en determinado tiempo del objeto, la velocidad máxima que alcanza, la aceleración máxima y la fuerza máxima que ejerce el resorte como respuesta al estiramiento o a la fuerza que le está ejerciendo el objeto o la masa como tal al resorte. Dice que cuál sería el estiramiento inicial. El estiramiento inicial se representa como Y sub 0 y lo tenemos acá. Este estiramiento inicial nunca cambia porque es básicamente el estiramiento que tiene el objeto inicialmente con su propia masa, sin haberle aplicado el mismo estiramiento. Es simplemente el objeto estático en respuesta a la misma constante del resorte. Acá en esta tabla lo podemos ver y siempre es 0 menos 0.11. Está plasmado como un número negativo porque cuando el objeto está si el resorte no tiene ningún objeto, se dice que está en la posición 0. Pero entonces cuando se le agregan la masa, se representa como Y sub 0, que acá en este caso es 0,11. Se representa como un número negativo porque al agregarle la masa, el objeto lleva hacia abajo, que vendría siendo la parte negativa en el plano cartesiano, sería hacia abajo. Entonces el objeto baja y por eso se representaría como un número negativo. Esto es una constante, él nunca cambia. Si yo ejecuto la aplicación o la simulación, acá Y sub 0 siempre es el mismo porque es un estiramiento inicial, nunca va a cambiar. Ahora podemos mirar el periodo. El periodo viene siendo el tiempo en que tarda el oscilamiento desde un mismo punto hasta el siguiente. Es decir, podríamos tomar como referencia el punto 0 en el eje X. Entonces él subiría al plano positivo, pasaría hacia abajo, después al plano negativo, volvería a intentar a subir y cuando esté en el punto 0 otra vez, ese sería el periodo. En este caso el periodo de la representación sería se representa con T, y T es siempre también constante porque el movimiento, como bien lo dice, es un movimiento armónico y nunca varía como su estado de ondulamiento, siempre es el mismo. Entonces siempre va a ser la misma distancia que hay entre una onda a otra, y entonces nunca va a modificarse este valor. Ese valor está representado en 0.68. Eso quiere decir que el periodo
de llegar de un punto de onda a otro es de 0.68. Después de haber calculado el periodo, se podría calcular la frecuencia, que es la siguiente pregunta dentro de nuestra problemática. Se puede decir que la frecuencia es la cantidad de ondas que tiene el oscilamiento durante un segundo. Está representado como F y su fórmula es 1 dividido el periodo. Quiere decir que está representado por medio de tiempo, o sea, es la cantidad de veces que la onda se representa en un solo segundo. También se podría graficar con un segundo a la menos 1, que es lo mismo que representa acá en 1 dividido el periodo. El valor en nuestro caso sería siempre, es una constante y es 1.47. Si miramos acá, ejecutamos la aplicación, podemos ver que siempre es 1.47, al igual que el periodo, nunca van a cambiar. Ahora podemos hallar la velocidad angular. La velocidad angular es muy importante, pues con ella podemos determinar también la velocidad máxima y la aceleración máxima que se tiene en el fenómeno que estamos evaluando. La velocidad angular se representa como el tiempo, como la velocidad que toma el oscilamiento en cierta cantidad de tiempo. Ahora podemos decir que la velocidad angular también es una constante y siempre está representada como 9.26. Podemos ver acá en el modelo matemático que la velocidad angular es importante para poder hallar la aceleración máxima y la velocidad máxima, que es lo siguiente que vamos a buscar. La velocidad máxima y la aceleración máxima también son dos constantes. Las voy a representar acá en la tabla para que se puedan ver. Se podría decir que la velocidad máxima y la aceleración máxima que toma el objeto depende directamente de la velocidad angular. La velocidad máxima está expresada como la amplitud, que viene siendo el 0.30 metros que se le ejerce a la masa y al resorte, por la velocidad angular. La velocidad angular es siempre 9.26, y todo esto multiplicado por el coseno de la misma velocidad angular por el tiempo. Pero este resultado se puede resumir a que está representado como 1, porque el coseno y el seno nunca superan el valor de 1 o menos 1, y en el punto máximo sería estando en 0 grados o en 180. Estando en estos dos puntos, el coseno da igual a 1. En este caso vendría siendo cuando la onda está en su punto máximo. Si miramos acá por medio de tanteo, podemos ver que la velocidad máxima llega a un punto de, acá está bajando, subiendo, sube hasta un punto máximo de 2.78. Esa sería la velocidad máxima. Ahora bien, si miramos la aceleración máxima, también se representa así como un movimiento oscilatorio. Entonces va a llegar a un punto donde tiene su máxima velocidad y es 25
0.63. Se podría decir que esa es la aceleración máxima por medio de tanteo, pero esto no es del todo exacto, porque entre este salto de tiempo de 0.50 y 0.52 está el 0.51, y podría ser que ahí en ese valor esté el punto máximo, pero por medio de tanteo, como lo estamos haciendo, se puede ver que la aceleración máxima está aproximadamente en 25.63. De igual manera se podría hacer el cálculo matemático y daría su valor exacto, aunque no variaría mucho al que tenemos acá, a este 25.63. La aceleración máxima está expresada como la amplitud por la velocidad angular elevada al cuadrado por el seno. Acá pasa lo mismo que en la velocidad máxima, pero los valores son diferentes. El seno en su punto máximo está cuando son 90 grados, y cuando está en 270 es el punto máximo para el seno. Entonces acá siempre se va a multiplicar por 1. Por medio de las fórmulas también se puede determinar exactamente en un determinado momento o segundo o minuto en qué posición está el objeto, en la posición Y. En este caso vamos a buscar la posición cuando ha transcurrido 8 segundos. Este programa nos ayuda con el cálculo exacto al decir que vaya solamente hasta 8 segundos. Entonces, si hacemos el proceso, él va a ir calculando pues a través del tiempo hasta llegar a 8 segundos. Aquí ya se está aproximando, vamos en 7 y se detiene en 8, y la posición exacta es 0,07. Es decir, cuando pasaron 8 segundos, el objeto estaba pasando casi por el punto 0 del objeto, digámoslo así, como por la posición 0, que viene siendo cuando el resorte está, digamos, como en reposo sin masa. Pero bueno, en este caso sería dentro del oscilamiento a 8 segundos estaría en menos 0.07. Y por último vamos a calcular la fuerza máxima del resorte, que está expresada como la multiplicación de K por Y. También la podemos expresar acá en la tabla, la voy a mostrar acá, vendría siendo la fuerza máxima. Entonces, por medio de tanteo se puede hacer ahora vamos a calcular la fuerza máxima del resorte. Se podría decir que la fuerza máxima que ejerce el resorte es en el segundo exacto donde se suelta el objeto. Así se podría calcular como por lógica, pero por medio de representación matemática, la fuerza se representa como la multiplicación entre la constante y la amplitud, o la amplitud no, la posición en Y. Pero como habíamos dicho que exactamente en el punto donde se suelta vendría siendo la amplitud, que vendría siendo 0.30. Acá está representada como 18, esa es la fuerza máxima que ejerce. Si miramos hacia abajo podemos ver que ella nunca sobrepasa el 18, ella sube hasta 18 y vuelve y empieza otra vez a bajar. Con la fuerza máxima se puede hallar el trabajo máximo que se hace, que es 0.54. Es lógico que como la fuerza máxima está representada también al inicio,
sea, en el momento donde se ejecuta, también el trabajo va a ser el punto máximo. Y la fuerza cinética, la energía cinética, que es el mismo resultado que el trabajo. La única diferencia es que el trabajo está representado en negativo, porque es una respuesta del resorte al trabajo que se está realizando. O sea, la energía cinética es como tal la energía que está generando el objeto y el resorte, pero el trabajo es una resta, por eso se representa en negativo, es una resta a la fuerza contraria que se está ejerciendo. Listo, este es el final del video, espero les haya gustado y hayan entendido. Se puede concluir que con las fórmulas del MAS o movimiento armónico simple se puede hacer cualquier cálculo dentro del fenómeno, ya sea de tiempo, posición, fuerza, aceleración, velocidad. Estas fórmulas se podría decir que son exactas, y los resultados son, por lógica, son exactos también. Muchas gracias por escuchar.